Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Esta, como nos diría Luis Antequera, no es una semana cualquiera. Esta es una semana muy importante para todos los cristianos, para toda España y fundamentalmente para Madrid. Esta es la semana en la que vamos a celebrar la advocación de la Virgen de la Almudena. Y por lo tanto, hoy vamos a entrevistar a Israel Mariña Ramos Andero, de la Hermandad de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad. Con él vamos a hablar de porteadores de la Virgen, devoción y sentimiento, a estas puertas que estamos ya de la celebración de la Virgen de la Almudena. Iniciaremos una sección nueva donde hablaremos de cine con Susana y bueno, veremos a ver qué tal va esta sección a lo largo del tiempo. Ya sabéis que cada vez que empezamos una sección pues es emocionante para nosotros y bueno, el devenir de los tiempos nos dirán cuál es el futuro de esta sección. Una sección que empezó ya hace tiempo y que gracias a Dios continúa es la de R Cuadrado, Ruth Ramírez, que hoy nos explicará por qué los lápices tienen la punta de grafito. Es la sección Cómo entender eso que no entiendo. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, con esa voz increíble, nos presentará un texto del escritor Ángel Alcalá Pedrajas, en el que reflexiona sobre el paso del tiempo, en la sección Pensar y sentir. La profesora Lucía Áñez nos presenta la figura de la química Gabriela Monreale de Castro en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy, que ya es día 7 de noviembre, no es un día cualquiera. Saben ustedes que el 7 es un día que en general en nuestra cultura apreciamos mucho. ¿Por qué? Pues porque nuestra cultura viene del cristianismo, al que le guste y al que no le guste. Y en el cristianismo el número 7 es muy importante porque es un número bíblico. Es un número bíblico que significa Dios, significa la plenitud. El número 3 es la Santísima Trinidad y el número 4 es la creación. Y 3 y 4 es Dios con la creación, la plenitud. Es un número muy bíblico y en nuestra cultura es un número que le tenemos mucho aprecio por ese motivo. Hemos hablado con algún matemático sobre el significado bíblico de los números, cosa que es muy interesante. Haremos más entrevistas para hablar de números, tanto de números científicos como de números y su significado bíblico. La Biblia habla mucho en números y hay que saber interpretarlos. Bueno, yo no soy teólogo, pero de números sé un poquito y junto con alguien que sepa de teología haremos algún programa especial sobre números en la Biblia. A mí es un tema que me apasiona y me gustaría saber y conocer mucho más. Y terminaremos con el profesor José Manuel Amaya, que presenta la sección de Curiosidades Científicas. ¿A quién dedicamos este programa? Pues alguno de ustedes está en la cama con gripe. Pues a ellos dedicamos este programa. Y Sándor, que también está en la cama con gripe, que saben ustedes que tiene tarjeta platino, nos dice que recemos por él porque le hacen un análisis de sangre el martes. Pues recen ustedes por Sándor. Recemos los unos por los otros, los oyentes de Diálogos con la Ciencia en Radio María. Y saludamos a todas las personas que están ya escribiéndonos al WhatsApp. Saben que el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8x8, 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 8888
71. Sí, son 4 ochos y 71 también es 8. Se lo repito, por si no tienen a mano papel y bolígrafo. 64 9 8 8 8 8 7 1. Y bueno, ¿a quién saludamos? A Chimita, que nos escribe desde Madrid, a David, a Mari Carmen desde Alcalá de Henares, a Catimari de Sapobla, a Paqui de Grazalema, a María Jesús de Las Pedroñeras, a Ana María de Segur de Calafell, a Inés de Valladolid, a Maribel de Cartagena, a Montserrat de Zaragoza, a Sara también de Cartagena, a María José de Granada, a Antonio de Casariche, a Pilar de Coria, Mauro de la Isla de Palma, Miguel de Jerez de la Frontera, Paloma de Madrid, Pepe y Carmen, Pepe Luis creo que es, y Carmen de Fuencarral, Heriberto de Madrid, José de Algeciras, Salvador de Mallorca, María Jesús de Camirreal, Teresa de Valencia, Natita de León, Pepe y María Ángeles de Montequinto en Sevilla, a Josefina, a Lola de Santander, a Francisco también de Santander, a Esther de Ciruela, a Juan José de Guadalajara, a María Ángeles que nos escribe desde el lugar sagrado, reza por nosotros, a José María, a Genaro y Pilar de Salamanca, a Mari de Valencia, Bernardino de no sé de dónde nos escribes, Bernardino, escríbenoslo y luego diremos de dónde eres. José Ramón de Logroño, es ya la hora Bon, las 007, tenemos que hacer ya la entrevista de la semana. A Eusebio de Madrid, a Carmen y Pepe de Santander, Vicente de Mataró, Rosa de La Rioja, Pepe de Sevilla, Gustavo de Oviedo, Rafael del Puerto de Santa María, Pedro y Maite de Nules, Manuel de Córdoba, Javier de Vigo, Ana y Rafa de Grazalema, Silvia de Salamanca, Charo de Las Arenas, Inma de Zaragoza, Rosario de Sevilla, Cande de Málaga, César Augusto de Santa Cruz de Quiche, abrazo fuerte al otro lugar del Charco, Pedro de Cieza, Doris de Zaragoza, Bienvenido de Vilaseca, Pepita de Valencia, Alfonso de Madrid, José Antonio de Jaén y más personas que nos están escribiendo, pero pues ya saben que como el tiempo en la radio pasa volando y el directo manda, vamos a empezar ya la entrevista de la semana. ¿Y cómo empezamos la entrevista de la semana? Pues, como no, con la sintonía de la entrevista de la semana, que es esta, y allá vamos con ella. Sé que hoy les va a encantar. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Les he dado el número de WhatsApp, que es el del 8x864. Nuestro WhatsApp es el 64 9 888871. Pero hay personas que están llamando a ese teléfono. No, ese teléfono es única y exclusivamente para el WhatsApp. Es un número en el que no cogemos llamadas telefónicas. Luego les daremos un número para que participen en directo en esta interesantísima entrevista que tenemos hoy. Hoy tenemos aquí en Diálogos con la Ciencia a Israel Mariña Ramos Andero. Él es de la Hermandad de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre de su Soledad. Con él queremos hablar de porteadores de la Virgen, devoción y sentimiento. ¿Por qué? Porque esta semana, este domingo, es la Virgen de la Almudena, que se dice pronto. Buenas noches, Israel. Hola, Javier Ángel, buenas noches. Bueno,
muchísimo que hablar con el poquito tiempo que nos deja la radio. Apenas 20 minutitos porque ya son y 10. Bueno, háblame un poco de esta hermandad de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad. ¿Por qué esta hermandad es la encargada año tras año de sacar en procesión a la Virgen de la Almudena, que supongo que la haréis el domingo? Sí, Cuéntame un el poco. domingo, eso es. Sí, mira, el asunto es que, bueno, la hermandad nuestra que está ahora se llama la Plazuela de Jesús el Pobre, en la antigua Plaza del Nuncio en Madrid, es una de las hermandades más, bueno, la iglesia nuestra es la más antigua de Madrid y una de las hermandades más importantes que hay en Madrid ciudad. Entonces la Almudena, pues la Catedral de la Almudena, cuando hace la procesión, ellos no tienen como hermandad, no tienen anderos, tienen una hermandad muy grande con mucha gente, pero no tienen anderos. Y entonces, bueno, pues hicieron un hermanamiento con la hermandad nuestra en su día y, bueno, pues desde entonces se nos emplaza para llevar gustosamente, lógicamente, a la Virgen de la Almudena, a llevarla en la procesión que hacen todos los años el día 9 de noviembre. Uh-huh. Bueno, un tema interesantísimo y además yo creo que tenéis ya incluso que estar un pelín hasta, ¿cómo diría yo? Hasta nerviosos por esta procesión que tiene que ser el domingo. Bueno, Israel, cuéntanos un poco tu historia. Tú eres andero, ya nos dirás qué es esto de andero, cuéntanos un poquito. Eres andero en esta hermandad. ¿Cómo llegaste tú a ser andero de esta hermandad? ¿Naciste y según naciste, en vez de decir, buah, como hicimos todos los bebés, tú dijiste, voy a ser andero? ¿O cómo fue eso? No, esto es una historia muy bonita. Mira, yo cuando era pequeño, bueno, pues lo típico, ¿no? Yo he ido a un colegio religioso, yo he ido al Calasancio en Madrid, y bueno, pues luego te vas haciendo más mayor y bueno, estas cosas de, bueno, pues vas avanzando en la vida. Y yo recuerdo que cuando era bien pequeño, pues mi madre en su momento me preguntó, ¿no? Si la acompañaba a un concierto. Tú fíjate, yo pues, con 9 años, yo recuerdo que le pregunté pero quién canta, y me dijo, pues Frank Sinatra. Y yo, cuando vino a Madrid, y yo, pues, con 9 años, en aquel momento, pues no dije, no, pues no me gusta ese señor. Eso se me quedó grabado porque, claro, luego a los años vi la importancia que tenía ese cantante, ¿no? Y años después, ya en la adolescencia, pues mi madre bajaba de vez en cuando a ver a la Virgen. Bueno, la Virgen todavía no estaba en la imagen de Jesús el Pobre en la hermandad, ahí en la Plaza del Nuncio, ¿no? Y me dijo que si le acompañaba a una procesión. Entonces yo, bueno, pues en aquel momento me acordé de esa vez que le había dicho que no, y bajé. Y entonces empecé a tener, la fe la tenía, pero una devoción mucho mayor por lo que era el acercarme a las procesiones, ¿no? Y todo eso, bueno, pues fue creciendo, pero yo nunca pensaba en ser andero de la hermandad. De hecho, siempre, bueno, pues esa idea de que las hermandades para apuntarte, como pasa en Sevilla, ¿no? Que hay mucha demanda, mucha gente que está esperando para entrar y tienes que entrar por mediación de alguien. Entonces yo nunca pensé que iba a ser así. Y a través de una serie de cosas que me pasaron en la vida, pues bueno, yo fui a hacer un camino de Santiago, donde abracé mucho la fe, porque bueno, tenía unas circunstancias personales un poco particulares, y recuerdo que le pedí mucha ayuda a la Virgen, y la Virgen en ese camino pues me dio una asistencia total, me ayudó a terminar el camino de Santiago, porque además lo hice yo solo. Y cuando terminé el camino, pues en la Compostela, cuando me dieron la Compostela, yo lo primero que hice al venir a Madrid fue llevarla a la Virgen, ¿no? A la imagen que tengo ahí del Dulce Nombre. Y yo hablando con ella, pues simplemente le dije que le di las gracias por todo lo que había hecho por mí, por todo lo que me había ayudado. Y entre ella y yo la conversación quedó en un gracias, y ojalá, como agradecimiento por todo lo que tú has hecho por mí, yo hubiera podido sacarte por esta puerta. O sea, fue una atribución al pasado, ¿no? No pensando que eso llevaría a ninguna otra cosa, ¿no? Y pocas semanas después, yo tengo 2 niños, 2 mellizos, y les apunté a la banda musical que tenían allí de la hermandad. Y en uno de de los pasacalles que estaban haciendo para entrar en la iglesia, pues se me acercó una persona que hoy es mi capataz, que se llama Ramón Quesada, al que le debo todo en esta hermandad, que es el que me atrajo, ¿no? a ser andero. Pues me preguntó en esa puerta, ¿no? ¿Qué hacía yo allí? ¿Por qué iba yo a la iglesia? Entonces yo pensaba que me hablaba de mis hijos, ¿no? Y yo le decía, no, pues bueno, yo vengo por los niños,
Y ya me preguntó insistentemente, yo no sabía quién era ese señor, me preguntó y me dijo, pero tú, ¿qué te trae a ti aquí a la hermandad, ¿no? ¿Qué te trae a ti a la iglesia? Y yo le contesté, me acuerdo que le contesté de una manera muy simple, ¿no? Bueno, son cosas mías con la Virgen, con la señora, ¿no? Y sin yo haberle dicho nada a nadie, él me contestó, ¿quieres sacarla tú? ¿Quieres sacarla a la Virgen este año? Y entonces, en aquel momento, entendí que algo había pasado, que un milagro se había producido y que la señora había querido que yo la sacara, ¿no? Y fue algo que no olvidaré nunca, y cada vez que salgo por esa puerta de San Pedro en Semana Santa, o cuando llego ahora en esta ocasión a la Virgen el día 9, pues es un orgullo y una satisfacción absoluta por estar ser sus pies y llevársela a todo el mundo, ¿no? Que pueda tener esa fe como tengo yo. ¿A qué hora te podremos ver este domingo? ¿A qué hora es la procesión este domingo? Los que Pues mira, estemos sí, en Madrid. claro, eso es. La procesión, bueno, creo que si no va nada con retraso, la saldremos a eso de las 11:20, 11:30, porque que la misa es antes. Es que antiguamente, hace unos años la misa se hacía a mitad de recorrido, se hacía ahí en la Plaza Mayor, pero ahora lo que se hace es directamente, se hace en la explanada de la catedral, y en teoría, pues sobre las 11:20, 11:30, en teoría ya deberíamos de estar con las andas y llevando a la Virgen por los aledaños y luego por toda la zona cercana, que es donde se hace la procesión, ¿no? Creo que llegamos hasta la zona de Sol y demás. Ujú. Bueno, pues a disfrutar de esta procesión. Yo he estado aquí buscando un poquito de información sobre la imagen de la Virgen de la Almudena, que la verdad es que es una imagen muy especial. Ahora lo daré un poquito, porque no sé qué he hecho, que acabo de borrarla, pero es una imagen que tiene digamos, una advocación que se considera que la trajo eh, Santiago Apóstol, aunque parece improbable, porque la imagen es gótica, de aproximadamente el año 1300 o así. Tengo que volver a mirarlo, porque justo ahora, cuando lo he ido a mirar, no sé qué he tocado y lo he borrado. Y es una imagen que se escondió en Sí, una almudena, sí, y apareció, ¿no? Y se considera una aparición milagrosa, y no sé si puedes contarnos algo a ese respecto. Sí, bueno, lo que nosotros tenemos, vamos, lo que todo el mundo sabe más o menos es que sí, que apareció, bueno, pues en una muralla, y que, bueno, pues que la imagen que se contempla dentro de la catedral, que es la que está expuesta en el altar mayor, por así decir, esa es la imagen original, ¿no? Que, bueno, dado su estado, tampoco es la que se procesiona, ¿no? Hay otra imagen que es la que sacamos. Y mira, el otro día, una anécdota, estábamos en la reunión que tenemos, hicimos un ensayo bueno, pues para ver, ¿no? Para calibrarnos la altura, de igualarnos, ¿no? En el paso, para que fuéramos todos más o menos de la misma altura y demás. Hicimos un ensayo, y uno de los capataces se dio cuenta de que cuando estaban dando la charla final, pues a la derecha del todo, ahí en una esquinita, no nos habíamos dado cuenta que había mucha gente y todo el mundo estábamos, bueno, pues intentando, ¿no? Ya recoger las cosas y prepararnos para salir, ¿no? Y él nos dijo, fijaros en una cosa que no se habéis dado cuenta la mayoría, porque habían bajado la imagen luego la suben al trono, ¿no? Donde tienen que llevarla en la procesión. Y en esa esquinita estaba la Virgen sosteniendo al niño. Es una imagen muy bonita, la que vamos a sacar en la procesión, y estaba a la misma altura que el resto de las cabezas de todos mis compañeros, de todos los anderos. Y fue una cosa que a mí, cuando la vi, mucha gente nos dio muchísima, no sé, muchísima energía, muchísima fuerza, muchísimo, o sea, decir, y al final el comentario era generalizado, ¿no? Ella está en todos los lados, nos sigue, nos acompaña, nos da fuerzas para sacarla, y esa imagen, ¿no? De la Almudena, que luego, efectivamente, la que te digo, la principal, está en el altar mayor, al final es como ella es capaz de estar en varios sitios a la vez, y muchas veces sin que nos demos cuenta, ¿no? Uh-huh. Hay además, en el muro de la Catedral de la Almudena, el que está en la calle, hay una imagen de piedra, que supongo que debe ser bueno, pues una advocación parecida a la imagen real, y está en el muro. Yo recuerdo cuando venía
Luis Español a los programas de radio y yo luego le acercaba, que él vivía en el centro de Madrid, y entonces siempre me paraba en el coche, que por la noche prácticamente no hay tráfico, y hacía una pequeña oración ahí en la imagen de la Virgen, y es una imagen muy bonita. Muchas veces tenía velas encendidas. Dice la tradición que cuando milagrosamente se abrió el muro de la Almudena, la imagen estaba con las velas encendidas, ¿no? No sabemos si eso será verdad, un milagro, o será esas cosas que a veces pasan, ¿no? Que la tradición, pues cuando se va haciendo, oye, pues milagrosamente ha aparecido la Virgen y tal, pues a lo mejor se le va poniendo un poquito de imaginación y aparece la Virgen con las velas encendidas, lo cual, si no es un milagro, es de difícil explicación. No sé si quieres comentarnos algo más sobre la imagen o algo de ese estilo. Bueno, la imagen, lo que te digo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, pues la Virgen, claro, al final cuando nosotros procesionamos, nosotros tenemos una Virgen que es muy bonita, es una Virgen trianera, pero la Virgen de la Almudena es verdad que en Madrid tiene una devoción muy grande, con todo, bueno, afortunadamente cuando se terminó la obra ya de la catedral, pues en todo su esplendor se ha podido exhibir de esa manera, ¿no? Que ahora la gente de Madrid la puede ver. Y es una imagen que realmente es muy tierna, ¿no? Porque es esa imagen sosteniendo al niño y de alguna manera es una imagen que, ya te digo, es muy venerada en Madrid y para nosotros sobre todo es un orgullo tremendo el poder llevarla en procesión, porque además cada vez, yo llevo ya varios años haciendo la procesión, nos estamos dando cuenta de que la gente cada vez tiene más fervor por la imagen de la Virgen, ¿no? Y cada vez viene más gente a la procesión, ¿no? Y eso es una cosa muy a tener en cuenta y que dice mucho también, ¿no? Es la patrona final de Madrid, todo el mundo siempre se queda un poco con San Isidro, pero vamos, la Almudena cada vez yo creo que está cogiendo un poco más de empaque en todo el ámbito de la ciudad, ¿no? No competiremos, yo soy de la cofradía de San Isidro, pero no competiremos, no haremos carreras. Claro que no, claro que no. Yo es que estoy en la escuela de agrónomos y Ajá. entonces, bueno, pues yo tengo, pues claro, pues como no, en la escuela de agrónomos hay que tener mucha devoción a nuestro agricultor. Claro, por supuesto, por supuesto. O sea que Además está allí también, sí, todo. O sea, bueno, San Isidro, perdón, San Isidro está en la colegiata, si no está me en la equivoco, colegiata, ¿no? está en la colegiata, Claro, sí. es que nosotros, mira, la hermandad mía del dulce nombre o sea, Jesús el por el dulce nombre, es como una filial, por así decirlo, de la colegiata. Nosotros dependemos de la colegiata de San Isidro, ¿no? Donde está la Macarena y el Jesús del Gran Poder, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vamos allí, nosotros una semana nos llevamos muy bien y vamos a visitar, ¿no? Sobre todo en Semana Santa, y siempre que pasamos, bueno, pues vamos a ver a San Isidro, por supuesto, claro. Bueno, y vamos a abrir ya enseguida el micrófono a los oyentes, pero antes de abrir el micrófono a los oyentes, que se vayan preparando si quieren llamar, ahora les daré el número de teléfono en un ratito. Una última pregunta. ¿Qué es lo que os guía a los anderos a aguantar toda una procesión, que la verdad es que desde el punto de vista físico pues es exigente, año tras año, o sea, año tras año, ahí estáis? ¿Qué es lo que os lleva un poco a aguantar esto? Bueno, yo creo que fundamentalmente primero la fe, ¿no? Porque yo creo que no hay nadie que pueda estar bajo un paso, un trono, ya sea costal. Antes me has preguntado, no he comentado, el tema andero, costalero, que mucha gente lo confunde, es porque nosotros, el andero es el que lleva en andas, ¿no? El que lleva los varales, los palos que van por fuera y vamos sujetando con los hombros el paso, ¿no? Y el costalero es el que va metido dentro del paso, ¿no? Que lleva el travesaño a través y coloca su cuello, ¿no? sobre esa madera, ¿no? O sobre esa viga. Pero nosotros creo que es esa devoción que tenemos y sobre todo también ese llevarle a la gente, ¿no? Eh, una esperanza, porque claro, tú que sabes, mucha gente que está durante horas y horas esperando para ver pasar la imagen, ¿no? Gente mayor, gente joven, gente que ves que están con dificultades físicas y se levantan al paso de una imagen. Entonces, todo eso al final lo que te hace a ti alimentar es la idea de que estás llevando esa esperanza, esa ilusión, pues eso, ese calmar un desasosiego que tenga una persona, una esperanza por una enfermedad de un familiar, cualquier cosa, y eso al final es lo que te hace que tú físicamente aguantes, ¿no?
La procesión de la Almudena es una procesión más corta, durará aproximadamente 2 horas y media, 3 horas, pero nosotros la que hacemos, por ejemplo, del Dulce Nombre, que llevamos a la imagen de la Señora también, son 7 horas o algo más de procesión, saliendo de rodillas con la imagen solamente porque no cabe por la puerta, por el dintel de la puerta de San Pedro, y todo ese esfuerzo que, por ejemplo, en mi caso, y en el de muchos de mis compañeros, pero en mi particular, la recompensa solamente es saber que hay alguien que tiene un problema solucionado, una esperanza en ese día, ¿no? Y para mí eso es lo más importante. Bueno, pues vamos a abrir el micrófono ya a nuestros oyentes. Si quieren participar ahora en directo en el programa, no tarden, porque ya saben que en la radio el tiempo pasa volando, tienen que llamar. ¿A qué teléfono? Al 91 005 94 19. Se lo repito por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Y vamos a dar paso ya a una primera llamada que nos acaba de llamar. Está entrando ahora mismo esa llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, con Omaira de Bilbao. Buenas noches, Omaira. Cuéntanos, el micrófono es tuyo. Nada, lo quería preguntar, porque yo soy cofrade de los Cruzados Eucarísticos de Bilbao y también sacamos a la Virgen de Begoña por el mar, ¿no? Cuando la sacamos Qué bonito por el mar. Sí, súper bonito. Sí, es muy bonito, es una procesión súper hermosa. Y este año pues la he visto en Ibiza, porque claro, estaba allí y la he visto en el mar de Ibiza. Es que es algo muy especial que uno siente cuando carga a la Virgen. Yo la cargo a hombros aquí en Bilbao. Aquí en Bilbao se carga a hombro la Virgen. Uh-huh. Y le iba a preguntar, bueno, él ya dio la explicación, que hay diferencia entre costalero y lo que él ha dicho. Andero, ¿no? Andero, eso es. Sí, el costalero es ese que va a costal, que eso es muy de la zona sobre todo de Andalucía, que es un poco donde se instauró todo el tema de ser costalero. Y en Madrid es verdad que hay muchas hermandades que también salen, porque la Semana Santa en Madrid, por ejemplo, de unos 20 años a esta parte, gracias sobre todo a la acción de la televisión y demás, ha cogido mucho renombre. Y muchas hermandades, o algunas de las hermandades que se han generado, también ya van a costal, o sea, van metidos debajo de lo que es el paso, ¿no? Entonces el costalero va metido debajo de la imagen, no se les ve a los portadores, no se les ve nada más que se les ven los pies, y a los anderos, sin embargo, nosotros llevamos unos varales largos, donde caben aproximadamente, pues en el caso de la procesión del domingo, por la que es la más cercana, somos 48, más o menos 8 anderos por cada varal, son 3 varales en la parte delantera y 3 en la trasera, con lo cual al final somos 48. Pero vamos por fuera. Uh-huh. Sí. Oye, pues... Bueno, aquí solamente hace como 1 año o 2 años sacamos a hombros al Cristo, pero aquí en Bilbao se sale, bueno, vamos todos ayudando a llevar las imágenes, pero es poca la fuerza que se hace. Bueno, sí se hace fuerza porque hay que empujar y guiar, porque pesa muchísimo, pero es muy bonito también. Yo llevo como casi 17 años de cofrade y es una experiencia súper, súper hermosa. Así es. Sí, lo felicito y que siga adelante y que es mucho la ayuda y bueno, lo que hacemos por la Virgen no hacemos mayor cosa, pero estamos ahí con ella. Eso es. Pues nada, muchas gracias por habernos... Vale, buenas noches. Gracias por habernos llamado al 91 005 94 19. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, que descanse. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a... Yo voy a hablar de mi libro. Anda, claro, por supuesto, ¿no? Que en Palamos, que también sacamos a la imagen de la Virgen en Semana Santa, nos hacen falta anderos, porque, a ver, yo no soy una persona muy fuerte. El año pasado llevé vela y me dijeron, oye, tú podías ser andero y tal. Y la verdad es que estuve llevando la imagen de la Virgen dentro de la iglesia hasta su capilla
jo, es que pesa mucho. Claro, Sí, o es que sea, esto parece que no, pero pesa mucho. estamos hablando de tronos, sí, que aquí en Madrid no es caso muy, pero vamos, estamos hablando del nuestro, la Almudena no sé exactamente, pero el otro día me preguntaron los compañeros de la televisión allí en el ensayo que tuvimos, que cuánto pesaba. Yo sé que la nuestra aproximadamente en Madrid, la del Dulce Nombre, estamos en casi 1.300 kilos. Que fíjate, para sacar eso, luego encima como tenemos que hacer la salida de rodillas, es un peso. Más o menos calculas que llevas unos 35 kilos de peso en continuo. Y luego en algunos momentos en las calles, cuando, bueno, pues la calle no está bien peraltada y demás, pues puedes llegar a coger incluso 60 o 70 en algún tramo, ¿eh? Una barbaridad. Sí, no, yo la verdad es que estuve llevando la imagen de la Virgen simplemente por dentro de la iglesia para llevarla Sí, sí. a su sitio y dije, casi el año pasado en Semana Santa estuve llevando una vela y digo, bueno, claro, llevar una vela es muy poquito, Claro. pero andar con la imagen de la Virgen de Andero, como dices tú, es tremendo. O sea que yo hago el llamamiento, si alguien me escucha y conoce a alguien en Palamós, que nos escriba diálogos con la ciencia @radiomaria.es porque necesitamos anderos. Es que mucha gente, claro, lo que te digo, mucha gente no sabe al final que en las muchas hermandades hacen falta, es verdad que ahora ya hay redes sociales donde se pone, ¿no? Pero normalmente la gente tiene ese concepto de que eso es como una cosa muy cerrada y que es muy difícil de acceder, ¿no? Y cuando la gente se da cuenta de que puede, nosotros por ejemplo estamos recibiendo mucha gente ya nueva y mucha gente joven, que esto es muy importante también decirlo. O sea, nosotros nos encontramos con gente que viene con 19, 20 años a llevar un paso y eso ya es un motivo de satisfacción, ¿no? Entonces muchas veces esa publicidad que se hace o ese llamamiento, yo creo que sí habrá gente, ¿no? Para que se pueda llevar esa imagen de Palamós. Pues nada, muchísimas gracias. Hoy hemos entrevistado a Israel Mariña Ramos. Él es andero de la Hermandad de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad, y con él hemos hablado de porteadores de la Virgen, devoción y sentimiento. Tal día como hoy, que estamos a las puertas de la celebración de la Virgen de la Almudena, este domingo, día 9. Israel, te dejamos si quieres un minuto o dos, lo que necesites, para resumir esta entrevista. A lo mejor hay personas que han llegado tarde a la entrevista o no la han oído todas. ¿Qué resumen les podemos hacer? ¿Qué quisieras tú contarles sobre esta entrevista a aquellos oyentes que ahora han llegado a la radio hace un ratito o lo que sea? ¿O qué resumen harías tú de la entrevista? Bueno, pues básicamente que soy un andero al servicio, soy un andero de la hermandad. Nosotros siempre hablamos de la hermandad. Hay anderos que llevan a una imagen determinada, puede ser la imagen del Señor o la imagen de la Señora, en este caso de la Virgen, pero somos anderos de una hermandad y que lo que básicamente vamos a hacer el domingo es, en este caso, no en la nuestra, sino en la Catedral de la Almudena, que es la Catedral de Madrid. Vamos a llevar a la Virgen de la Almudena en procesión por Madrid, y que para nosotros como hermandad, bueno, primero es una responsabilidad y segundo un orgullo poder llevar pues la imagen de la patrona de Madrid con todo lo que eso conlleva, ¿no? Para individualmente cada uno, como he dicho, pues cada uno con su fe, con su manera de hacer esa penitencia que hacemos interiormente cuando llegamos a ese paso, pero sobre todo abrigando la esperanza de llevar a la gente pues ese anhelo de algo que les ayude a seguir caminando, de saber que la Virgen les va a acompañar y que está con ellos, y que nadie dude de que tanto la gente que está aquí como mucha gente que nos oirá o nos verá desde el cielo, que sepan que ella está con ellos y que lo más grande que tenemos en la vida muchas veces no lo vemos, que es la imagen de la Madre de Dios, ¿no? La Madre de Jesús, que es la que nos tiene que guiar en el buen camino, y por eso el objetivo es llevarles a la imagen de la Almudena y que la gente disfrute de ella, ¿no? Pues muchas gracias, Israel, y pídele por nosotros también a la Virgen cuando la estés portando, que seguro que son momentos que tenéis una especial conexión con esta Virgen intercesora de nosotros. Y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo esta noche. Ya te dejamos descansar, aunque no te preocupes. si has encendido la radio,
lamentamos decirte que no vas a poder apagarla hasta las 2, porque se nos ha olvidado decir y avisar a los oyentes de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ya no podrán apagar la radio hasta que termine el programa. Abrazo fuerte, Israel. Igualmente, muchísimas gracias y un beso para todos. Buenas noches. Buenas Y ahora noches. empezamos una sección nueva, porque hoy, por primera vez, empezamos esta sección en la que Susana nos hace recomendaciones de cine y de literatura. Allá vamos, a ver si les gusta. No son recomendaciones de películas especialmente religiosas, sino de películas en general. Diálogos con la Ciencia es un programa fundamentalmente de ciencia, tecnología, arte y actualidad dentro de Radio María, que es esta emisora que sí tiene su carácter católico. Diálogos con la Ciencia, evidentemente, es un programa que comulga completamente con esta sintonía católica, ¿cómo no? Pero nosotros nos centramos en ciencia, tecnología, arte y actualidad. Ahí va esta recomendación de esta película que nos recomienda Susana. Recomendaciones de cine y literatura. Buenas noches. Hoy, esta semana, tenemos varios estrenos de cine importantes. Hay películas muy interesantes para ver. Y me ha parecido que a ti, que te gusta también el cine, y me imagino que a varios de tus radioescuchas, pues les vendría bien una recomendación para poder elegir con acierto. Mira, se estrena la película Subsuelo. Es la última película del director Fernando Franco y trata de temas muy interesantes. Mira, los protagonistas son una familia disfuncional, sobre todo los que integran dos mellizos, Eva y Fabián, y una madre maravillosa protagonizada por Sonia Almarcha. El padre se ocupa más del trabajo y no está tan pendiente de todas las alianzas, las coaliciones, todas las conductas esas interiores y detallistas que ocurren dentro del hogar. Desde la butaca, el espectador, si le gusta el cine, se instala cómodamente dentro de esa familia. Entonces allí pues llega el jardín, un jardín maravilloso, un verano divino, disfrutando de la piscina, se tumban en el césped fresco, comparten mesa, la familia disfruta de las cenas, de la charla, de los brindis, de la diversión. Y sobre todo los jóvenes, los mellizos y sus amigos, pues no pierden ocasión de divertirse, de vivir nuevas aventuras. El espectador curiosea todos esos gestos, conversaciones desde dentro de la familia. Se siente integrado en ella. La velada parece maravillosa y tranquila, pero de repente los jóvenes se ven involucrados en un trágico accidente que cambiará su vida para siempre. Los detalles del accidente tardan mucho en desvelarse. Entonces, a lo largo de la película, el espectador va haciendo distintas hipótesis y complican aún más la disfuncionalidad que subyace a las relaciones familiares. El ambiente se llena de silencio, de negación, hay amenazas, hay mentira. Todo esto se respira en el aire, en el ambiente. Todo es turbio. Y además ocurre, como ahora pasa tantas veces, que hay un abuso del teléfono móvil, de las tecnologías nuevas, para grabar la realidad, grabarse cada minuto de lo que ocurre. Y se puede utilizar incluso como chantaje en un momento dado. El guión es perfecto. Fernando Franco pues es un buen montador y es un buen director. La película dura 115 minutos que se te pasan pues como si estuvieras viviendo tú una aventura. La película se estrena mañana, viernes 7 de noviembre, en todos los cines españoles. Bueno, pues recordad que es básicamente un thriller psicológico lleno de intrigas que subyacen a problemas sociofamiliares que duermen escondidos bajo las alfombras de hogares que a priori parecen confortables. Merece la pena verla en pantalla grande. Es una película estupenda. Si quieren ustedes más información, pueden leer el blog de Amando Cine. amandocine.blogspot.es. Pues un saludo, José Ángel.
Un saludo, Susana, y abrazo muy fuerte. Y a ver qué tal va esta sección de estas recomendaciones que nos vas a hacer de cine y de literatura. Y a continuación, R², Ruth Ramírez, nos explica por qué los lápices tienen punta de grafito. Muy buenas noches a todos. Yo soy R², Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hace poco se puso de moda los lápices infinitos, que básicamente están formados igual que un lápiz, de grafito. Pero, ¿por qué la mina de los lápices se fabrican con grafito? Eso es lo que explicaré hoy. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Todos hemos usado lápices en nuestra vida de manera inconsciente. Este lápiz, aparte de estar formado por madera, tiene una punta hecha de arcilla y grafito, que es la que determina la suavidad y dureza del trazo. Etimológicamente, la palabra lápiz viene en latín lapis, que es piedra. El grafito, que es la parte con la que dibujamos, viene del griego graphein, que significa dibujar, ya que es la parte con la que pintamos. El grafito es un mineral polimórfico. Es una forma de carbono que se encuentra de forma hexagonal o con celdas romboédricas, triagonal. El grafito lo podemos encontrar en la naturaleza por todo el mundo en rocas como esquitos de grafito y esquitos cristalinos. Cuando todavía no se usaba el grafito, los artistas dibujaban con tintas a pluma o pincel, carboncillos o pasteles, también con algunas varillas metálicas de plata, cobre, plomo u oro. De todas formas, la más usada era la del plomo y la de plata. Esto era porque estas permitían realizar un trazo similar al que se conseguía con el proceso de grabado. La punta de plata tradicional se hace con un alambre, como los que se usan en la joyería. Y en ese caso, la punta de plata tenía los extremos redondeados para evitar ese raspado con la superficie en la que se iba a dibujar. Antes se usaba este alambre directamente en el manuscrito del pergamino. En el siglo XIV este proceso cambió notablemente y empezaron a usarse unos soportes. Con esto se usaba una imprimatura a base de cola de conejo, gesso antiguo y blanco de plomo. No fue hasta 1564 cuando el grafito comenzó a formar parte de la escritura y del dibujo. Esto fue en Inglaterra. Cerca de la frontera de Escoria cayó una gran tormenta y derribó algunos árboles. Esto provocó un yacimiento de grafito, aflorada a la superficie y quedó a la vista de todos. Entonces los ciudadanos empezaron a usarlo para hacer marcas con éxito sin precedentes, hasta el punto que rápidamente se empezó a vender en forma de barritas. Aunque se empieza a vender grafito, vender las barritas tenía un grave problema. Este era que el grafito dejaba mucha suciedad tras su uso. No fue hasta 1795 que se solucionó este problema. El francés Nicolas Jacques-Conté mezcló el grafito con arcilla, elaborando el primer lápiz de la historia. 5 años después, en Estados Unidos, John Eberhard fundó la primera fábrica de producción de lápices a gran escala. El grafito da el color negro, mientras que la arcilla funciona como un agente de unión, dando forma y resistencia a la mina. Cuanto más grafito tiene un lápiz, más suave será su mina, y permitirá que la escritura sea más blanda y oscura. Sin embargo, cuanta mayor proporción de la arcilla, la mina será más dura y los trazos serán más nítidos y claros. En algún momento hemos visto que los lápices tienen distintas letras, como la H, HB, F y B, que del inglés viene de duro. Esto es por la diferencia de las durezas. Esto hace referencia a los lápices que dejan poca huella en el papel, por lo que son mejores para realizar los primeros esbozos y las líneas de guía de acuarelas. Los lápices clasificados con HB son las que tienen las minas situadas
en el espectro entre lo blando y lo duro, que son los mejores para tomar nota, ya que permite la escritura consistente y clara sin dejar marca en el papel. Los lápices con la letra F tienen prestaciones similares a las de HB y están fabricados con una mina más firme. Por último, los lápices B, que en inglés black, que es negro, estos son los más blandos y con los que conseguimos una tonalidad negra intensa, que son los que se usan para sombrear los dibujos. Bueno, pues ya sabemos que la mina se descubrió gracias a una gran tormenta. De ahí se empezó a usar y se fue modificando hasta el punto que tenemos diferentes lápices para usar y que el mejor para tomar notas es el HB. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Someday down the line, before we both run out of time, you gotta see that someday we'll be all that we need. Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid hoy presenta un texto del escritor Ángel Alcalá Pedrajas y en él reflexiona sobre el paso del tiempo en la sección Pensar y sentir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Reciban mi cordial saludo en esta nueva ocasión en la que nos reunimos para pensar y sentir. En el diccionario de la RAE, la palabra tiempo tiene un gran número de significados, con 18 acepciones directas y 91 sintagmas nominales o frases hechas con la palabra tiempo, además de numerosos sinónimos y palabras afines. A la mayoría de nosotros la palabra tiempo nos sugiere dos ámbitos principales, el tiempo meteorológico y el cronológico. Hoy les voy a leer un extracto del texto que el escritor cordobés Ángel Alcalá Pedrajas ha publicado con el título de El tiempo. Se refiere al tiempo cronológico y en este texto reflexiona sobre el concepto, su percepción, su valía y otras varias consideraciones, como podrán ver. Dice así: el tiempo es oro, no lo malgastes, aprovéchalo, porque el que pierdas hoy, mañana puede hacerte mucha falta. Así, más o menos, solía ser una insistente y machacona cantinela de nuestros padres y educadores por aquellos años de nuestra formación. Y sin embargo, haciendo caso omiso de la misma, en muchas ocasiones tiramos por la borda el gran tesoro del tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pasar el tiempo, a matar el tiempo? Pero, ¿qué es el tiempo? Ah, si lo supiéramos, o al menos alguien pudiera definirlo con exactitud. Con razón, un filósofo griego dijo que el tiempo es lo más desconocido de lo desconocido. Y San Agustín dejó escrito que vivo en el tiempo y hablo del tiempo, pero ignoro lo que es. Y si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Algo parecido nos pasaría a cualquiera de nosotros. Quizás no podríamos dar ni una breve explicación. Claro que no nos debe abochornar tal ignorancia, ya que la naturaleza del tiempo ha sido uno de los grandes enigmas de la humanidad. Históricamente, la reflexión e investigación sobre el mismo por parte de la teología, la filosofía y la ciencia han ido suscitando numerosas teorías, tan interesantes como opuestas, pero sin llegar a una plenamente convincente. Además, no parece demasiado sensato andar preguntándose qué es el tiempo, cuando ni siquiera sabemos si existe.
Porque, ¿acaso lo sabemos? ¿Existe realmente eso, lo que sea que llamamos tiempo? Echemos una mirada al interior de nuestra casa y veremos cómo todo en ella se va deteriorando. Recordemos el pueblo en que nacimos, tan distinto al actual. Cojamos una foto de cuando éramos niños y pongámonos ante el espejo y dan ganas de llorar. ¿Qué ha pasado en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nosotros mismos? Pues simplemente que, como ocurre en todo este mundo mudable y contingente, se ha producido un proceso de movimiento y cambio. Y a este, en un impulso instintivo e inconsciente, lo enmarcamos y medimos en unidades convencionales de tiempo. Han pasado tantos días, decimos, tantos meses, tantos años. Hablamos de antes, de ahora, de luego. Nuestro estado de niñez es el pasado, el actual es el presente y ese otro ya en lista de espera sería el futuro. Y actuamos así porque notamos palpablemente la evolución y los cambios en las cosas. Somos muy sensibles a nuestros cambios de ánimo y manera de pensar. Podemos experimentar y sentir la salud o la enfermedad, el vigor o la decrepitud de nuestro mismo cuerpo. Sin embargo, y muy al contrario, nos es imposible hacer lo mismo con el tiempo. ¿Quién puede ver las horas, oler los días, oír los años? ¿Quién puede, en fin, tocar el tiempo? Por eso hay quienes afirman que el tiempo no es algo que exista de manera objetiva y universal, sino que es una construcción subjetiva de nuestra mente para intentar entender y organizar la realidad. Para Albert Einstein, por ejemplo, el tiempo es una ilusión. Para Karl Marx es un invento de las empresas de relojes para vender más. Por lo tanto, si no se sabe a ciencia cierta qué es el tiempo y tampoco si existe en realidad, ¿tiene algún sentido seguir diciendo que el tiempo es oro? Pues sin duda que sí, y con toda razón. Porque al margen de disquisiciones científicas y filosóficas, en el mundo no hay ni puede haber certeza más innegable y evidente que esta. Y es que toda vida terrena, y por excelencia la vida humana, se realiza existencialmente en esa dimensión cósmica que llamamos tiempo. La vida es tiempo, y el tiempo es vida. El tiempo se enriquece al ser el cofre en que se guarda el tesoro más valioso, que es la vida. Qué pronto pasa el tiempo, repetimos con frecuencia. Pero no es así. Ya sea de forma circular o lineal, el tiempo no acaba nunca, sino que, ajeno a todo acontecimiento, terrible o esperanzador, persiste en un devenir eterno. La que sí acaba es la vida. Efímera y frágil como una pompa de jabón, la vida de cada uno ha de discurrir inexorablemente en el corto y medido fragmento de tiempo que el Creador le asignara. Tiempo que, una vez que ha pasado, resulta irrecuperable. Y es tan caro que ni el más rico podría comprarse un minuto. Termina así este texto escrito por Ángel Alcalá Pedrajas. De ahí se deriva la urgente e imperiosa necesidad de aprovechar el tiempo. Lo demuestra la experiencia de cada día. El éxito y el valor de nuestras vidas han dependido o pueden depender en gran medida del empleo y el valor que damos al tiempo que se nos ha concedido. Muchas gracias, Leonardo, por haber reflexionado con nosotros sobre el tiempo en la sección Pensar y Sentir. Recuerdo a los oyentes que hace muchos años teníamos una sección
que era sobre el tiempo. Bueno, era una sección semanal y era realmente muy, muy curiosa. Hace ya muchos años eso, pero en el podcast de Diálogos con la Ciencia lo pueden encontrar en programas muy, muy antiguos. Llevamos ya un poquito más de 18 años gracias a ustedes, gracias a Radio María, gracias a Dios y gracias a ustedes, a los oyentes que siguen ahí con nosotros. Y dentro de no mucho, dentro de un año, llegaremos al programa 1000. Ya les hablaré un poquito más del programa 1000. Y les prometo que no va a ser un programa cualquiera. Vamos a intentar que sea un programa, dentro de que intentamos que todos sean especiales, pues que este sea todavía un poquito más especial. En ese contar el tiempo, en esos números que nos gusta celebrar a las personas, pues celebraremos ese programa 1000. Y a continuación, la profesora Lucía Áñez va a presentar la figura de la química Gabriela Morreale de Castro en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España, que espero que les guste lo que les vamos a contar. La lista de científicas españolas del siglo XX se enriquece esta noche con la presencia de Gabriela Morreale de Castro, una bioquímica, nacida en Milán el 7 de abril de 1930, que falleció en Madrid el 4 de diciembre del 2017. Se nacionalizó española en el momento de su boda, cuando contrajo matrimonio en 1953 con el médico y cirujano español Francisco Escobar del Rey. Esta mujer es precursora de la endocrinología moderna en España, hija del biólogo y diplomático siciliano Eugenio Morreale y de la milanesa Emilia de Castro, también bióloga. Un ambiente de biólogos, de profesores universitarios que realmente cultivó a esta mujer. Realizó los estudios elementales en Viena y Baltimore antes de instalarse en Málaga a los 11 años, donde empezó el bachillerato. El traslado de su padre como cónsul y embajador en distintas ciudades es lo que obligó claramente a estos viajes. Finalmente volvieron a Europa y acabaron en Málaga, donde comenzó la licenciatura en química, aunque continuó en la Universidad de Granada y terminó con premio extraordinario. En 1951 recibió una beca del CSIC para trabajar en fisiopatología de la nutrición con el profesor Eduardo Ortiz de Landázuri y continuó becada por el rectorado de la Universidad de Granada para realizar el doctorado, que finalizó en 1955 con el catedrático Enrique Gutiérrez Ríos. Obtuvo el título de doctor en ciencias en esta misma Universidad de Granada en 1955, aunque luego en el 2001 se le otorgó otro doctorado, el de medicina, un doctorado honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares. La doctora Morreale cursó también diversos estudios, ¿no?, en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, con Andreas Querido. En 1958 volvió a España, al Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, donde fue jefa de la sección de estudios tiroideos del Instituto Gregorio Marañón, entre 1963 y 1975. Fue directora del Instituto de Endocrinología y Metabolismo Gregorio Marañón entre 1975 y 1980. En el mismo año, en 1975, se trasladó con su equipo de investigación al campus de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y su laboratorio fue uno de los pilares del actual Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, del que fue vicedirectora de 1984 a 1990. También formó parte y presidió la Sociedad Española de Endocrinología y fue fundadora o miembro fundador de la Asociación Europea de Estudios Tiroideos, que presidió en 1977. Profundo
currículum y extenso, que le llevó incluso a conseguir 7 sexenios de investigación por la Agencia Nacional de Evaluación de Española, estuvo centrado fundamentalmente al estudio del papel del yodo y las hormonas tiroideas en el desarrollo del cerebro fetal e infantil. En los años 70 inició la medida rutinaria de hormonas tiroideas en sangre en el talón de recién nacidos para prevenir la deficiencia mental por hipotiroidismo congénito no tratado. Demostró también la importancia de las hormonas tiroideas maternas y del acceso al yodo de la madre en el desarrollo del cerebro del feto, contribuyendo a definir los requerimientos nutricionales de yodo por parte de las embarazadas. Dirigió, junto con su marido, Francisco Escobar del Rey, numerosos estudios epidemiológicos en todas las regiones de España que han permitido conocer a fondo el problema de la deficiencia del yodo y sus consecuencias psicosociales, y su corrección mediante la introducción de sal yodada en la década de los 80 del siglo pasado. Realizó múltiples estudios sobre el metabolismo del yodo y de las hormonas tiroideas y, sobre todo, demostró el papel fundamental que éste tiene en el desarrollo del cerebro del feto y del niño. Por lo tanto, estas investigaciones son de clara relevancia para la sanidad, no solamente a nivel español, europeo, sino a nivel mundial. Por esa razón, ha recibido casi todos los premios científicos que se otorgan en nuestro país: el Reina Sofía de Prevención de la Subnormalidad, el Jaime I de Medicina Clínica, el Nacional de Medicina, el Premio Severo Ochoa y premios internacionales de sociedades científicas. Sus méritos también han sido reconocidos en el campo de la medicina por la Real Academia de Medicina, con el nombramiento de Académica de Honor. Además de todo esto, ha formado a numerosos científicos y en España en el campo de la endocrinología, y ha ejercido una poderosa influencia en la endocrinología española básica y clínica a través de su labor en la Sociedad Española de Endocrinología. En cuanto a su actividad docente, además de ser profesora de investigación del CSIC, fue profesora ayudante de clases prácticas de química analítica en la Universidad de Granada, profesora ayudante de clases prácticas de biología en la misma universidad hasta el año 1955, profesora ayudante de clases prácticas de patología médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Organizó con frecuencia cursos de doctorados relacionados con temas de endocrinología y desde 1974 ha tenido la consideración de profesor honorario con categoría equivalente a catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Es relevante también señalar que su fe ha sido patente en el ambiente donde ella siempre ha trabajado. Cuando estudiaba en Viena y Baltimore, cursó sus estudios en colegios religiosos, el Colegio de Monjas de Notre Dame, por ejemplo, donde además recibía religión en cualquiera de los centros donde estudió. Su contacto con el CSIC, primero con Eduardo Ortiz de Landázuri, que es miembro del Opus Dei y además fundador de la Universidad de Navarra, pero además tuvo contacto con José Ibáñez Martín, de la Asociación Católica de Propagandistas en el CSIC, y con el profesor doctor José María Alvareda, sacerdote del Opus Dei. Todos ellos vinculados al CSIC, la institución científica más importante, la mayor, la más longeva de la historia española y fundada por la Iglesia Católica. Pero además de todo ello, en un homenaje que se realizó a los científicos del CSIC, en un momento determinado, Gabriela fue contundente y esclarecedora, diciendo que después de Dios y de la familia, el motor de su vida ha sido precisamente la ciencia. Pero después de Dios y de la familia, tuvo un hijo que ahora mismo es
profesor o investigador en la Universidad de Alcalá de Henares. Además de ello, esta mujer ha sido siempre un referente para muchos científicos y para muchas personas. De hecho, ella misma, cuando murió, el científico católico Ortiz de Landázuri, médico, con motivo de su fallecimiento escribió a su viuda, y Gabriela decía: «Doña Laura, desde lejos siempre la admiré, como la dulzura y la fuerza en la que se apoyó don Eduardo. A él lo he admirado muy de veras, por su entusiasmo, su integridad, su profunda bondad. Cuánto nos ayudó de forma directa y con su continuo ejemplo». Y decía Gabriela: «A Dios pido muy de veras que pueda yo parecerme, aunque mínimamente, a usted por su bondad y dulzura, y a don Eduardo por su perseverancia». Esta gran mujer es testimonio claro y evidente de que se puede llegar a las cimas de la carrera científica con una profunda fe en Dios, el Dios Salvador, el Dios Creador, el Dios de Jesucristo. Pues le pedimos a ella que nos ayude a imitarla. Muy buenas noches. Y esta ha sido la colaboración de la Sociedad de Científicos Católicos España para el programa de hoy de Diálogos con la Ciencia. Muchísimas gracias por esta interesante figura que nos habéis presentado hoy. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 7 de noviembre, no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 6 de noviembre que concluimos ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal pero del año 355, el emperador romano Constancio II eleva a su primo Juliano el Apóstata al rango de César. Esto es posible porque durante un momento de la vida del imperio, el de la llamada tetrarquía, este lo gobernaban 4 personas, 2 augustos, en realidad los emperadores, los 2 hombres de mayor poder, el de Occidente y el de Oriente, y sus respectivos delfines, por así decir, llamados Césares. Una vez en el poder, Juliano reniega del cristianismo y realiza un frustrado intento de regresar el imperio al paganismo precristiano. Morirá 8 años después, atravesado por una jabalina en el curso de las campañas persas. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1519 Hernán Cortés y los soldados que le acompañan se aposentan en Iztapalapa, un día antes de entrar en Tenochtitlan, la gran capital del Imperio Azteca, y encontrarse con el Tlatoani, palabra azteca equivalente a emperador,
el emperador Moctezuma. Un año después, en 1520, las naves de Fernando de Magallanes entran en el que luego se llamará en su honor Estrecho de Magallanes, Puerta del Pacífico, mar ya avistado en Panamá por Vasco Núñez de Balboa 7 años antes, en 1513. 2 años después, ese mar Pacífico habrá sido atravesado por primera vez en la historia, cosa que hacen unas naves españolas, las cuales, retornando a España por el Índico y el Atlántico, habrán completado la primera vuelta al mundo. A la gesta del Pacífico se ha de unir la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que al naufragar en 1528 será el primer europeo que ponga pie en Texas, en los actuales Estados Unidos, 2/3 de cuyo territorio, 2/3 ni más ni menos, fue alguna vez jurisdiccionalmente español. En 1844, tras haber conseguido independizarse de Haití, con quien comparte la isla de la Española, la República Dominicana adopta su primera constitución. Declarada su independencia de España en 1821, la República Dominicana es inmediatamente invadida por sus vecinos haitianos, que habían hecho lo propio respecto de Francia en una revolución, por lo demás, muy sangrienta, que no dejó un blanco vivo en el país. La dominación haitiana de Santo Domingo durará 23 años, hasta 1844, en que la República Dominicana obtiene por fin la ansiada independencia. Y ahora unas reseñitas sobre la convulsa Europa del primer tercio del siglo XX. En 1932, las cuartas elecciones celebradas en Alemania en un año arrojan una nueva victoria de los nacionalsocialistas, que siguen, no obstante, sin alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para acceder al gobierno. Y en 1936, en plena Guerra Civil Española, el gobierno socialista comunista que preside el líder del PSOE, Francisco Largo Caballero, huyendo de las tropas nacionales, abandona Madrid rumbo a Valencia. Y eso que Madrid no será tomado por los nacionales sino 2 años y medio después. Un ejemplo del gran valor que acrisolaba a aquellos dirigentes de la Segunda República Española. Y en 1962, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta una resolución que condena la política segregacionista sudafricana, generalmente conocida como apartheid, separación en español, probablemente la palabra más conocida del idioma neerlandés. Entre los votantes a favor de la condena, un Estados Unidos donde los negros no podían acudir a la universidad y donde de facto, hasta que en 1965, siendo presidente Lyndon B. Johnson, se apruebe la Civil Rights Act, tampoco podían votar en las elecciones, lo que se llama predicar con el ejemplo. Bruna,
mañana nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, en 1692 nace el poeta francés Louis Racine, hijo, por cierto, de Jean Racine, uno de los grandes dramaturgos de la lengua francesa y autor, Louis Racine, de los poemas La Grâce, que pretende poner en verso a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, y La Religión, así como de 2 epístolas dedicadas al alma de los animales. Viene al mundo en el año 1711 Andrés Piquer, médico y filósofo español, autor de la obra Medicina Vetus et Nova, Medicina Vieja y Nueva, o del Discurso sobre la enfermedad del Rey Nuestro Señor Fernando VI, donde hace importantes aportaciones de tipo psicológico y psiquiátrico. Amén de ello, escribe un tratado de física, física moderna racional y experimental, y un método de lógica, lógica moderna. Viene al mundo en el año 1807 Leopoldo Río de la Loza, médico nacido español en Ciudad de México y luego mexicano desde que se produce la independencia del país, y fundador de la Escuela de Ciencias Químicas, con un papel protagonista en la epidemia de cólera habida lugar en México en 1833. En 1814 el que nace es el belga Adolphe Sax, fabricante de instrumentos musicales e inventor en 1840 del llamado en su honor saxofón, sonido de sax, un saxofón que solo 4 años más tarde ya protagoniza una obra, el sexteto Canto Sagrado, de mano y obra de nada menos que un Héctor Berlioz. Corre el año 1860 cuando ve la luz un tipo singular, el polaco Ignacy Jan Paderewski, pues era tanto pianista y compositor, recordado por su ópera Manru y otras obras, como primer ministro de su país, siendo de hecho quien lo representa en la Conferencia de Paz de París, que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer, y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera.
En 1861 nace James Naismith, sacerdote canadiense, maestro de escuela, miembro del IMCA, Young Men Christian Association, en español, Asociación Cristiana de Jóvenes. Inventor del baloncesto que, por fortuna para él, llegará a ver el deporte de su invención admitido como deporte de exhibición en las Olimpiadas de San Luis de 1904, para constituir en futuros Juegos Olímpicos uno de los deportes estrella, con el sobrecogedor dominio durante muchísimas décadas del equipo norteamericano, que ni siquiera acudía con sus mejores profesionales, sino simplemente con jugadores universitarios. Y en 1910 el que nace es Everett Olson, zoólogo, paleontólogo y geólogo estadounidense que investiga sobre el origen y evolución de los vertebrados, describiendo una extinción en masa que habría sucedido hace la friolera de 270 millones de años, a la que se llama en su honor extinción de Olson, y que seguramente tuvo ya que ver con algo parecido a lo que hoy día llamamos, como si fuera algo muy novedoso, cambio climático. En el capítulo del obituario, en 1406 muere Cosimo de Migliorati, más conocido como Inocencio VII, vicentésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, tercero de los del Cisma de Occidente, que lo es 2 años, durante los cuales habrá de hacer frente al antipapa Benedicto XIII, el famoso Papa Luna aragonés, y tendrá que abandonar Roma y huir hacia Viterbo 2 años, ante el escándalo provocado por el asesinato de 11 nobles romanos opuestos a él por su sobrino Ludovico Migliorati. Consigue volver a Roma con el auxilio de Ladislao de Nápoles, el cual se instala en el Castel Sant'Angelo de la ciudad papal, desde donde hace incursiones contra la ciudad en operaciones de rapiña, por lo que al final termina siendo excomulgado por el Papa al que tanto había ayudado. La repentina muerte de Inocencio VII ha permitido sospechar una oportuna eliminación por envenenamiento. En el año 1920 el que muere es Arturo Soria, ingeniero y urbanista español, autor del concepto ciudad lineal puesto en práctica en el barrio de ese nombre, en la capital de España. Una ciudad alargada, lineal según se la denomina, articulada en torno a una gran avenida muy ajardinada y con edificaciones de pocas plantas. Fallece en el año 1964 el sueco de origen alemán Hans von Euler-Helping, Nobel de Química 1929 por sus investigaciones en el campo de la fermentación del azúcar
y las enzimas de la fermentación, padre de Ulf von Euler, Nobel a su vez de medicina por sus descubrimientos sobre transmisiones químicas en las terminaciones nerviosas y el mecanismo de almacenaje e inactivación de estos neurotransmisores. Una más de esas familias emblemáticas del Nobel, entre las cuales la primera y principal, la de los Curie, que llegan a acumular hasta 5. En 1970 muere Agustín Lara, compositor, cantautor y poeta mexicano, autor de este inolvidable Chotis, que van ustedes a reconocer inmediatamente y que bien podría haber sido elegido en su día el himno de la Comunidad de Madrid. Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a serte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y el chotín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y arder la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Sí. En 1991, la que muere es la que el productor Daryl F. Zanuck denominara la mujer más bella de la historia del cine, la preciosa Gene Tierney, que han podido ver ustedes en películas como, por ejemplo, Leave Her to Heaven, traducida al español como Que el cielo la juzgue, o también El cielo puede esperar. Y en el año 2006 nos deja Paquito Fernández Ochoa, esquiador español, primer y único oro español en los Juegos Olímpicos de Invierno, cosa que ocurría en las Olimpiadas de Sapporo del año 1972, y ello
aunque después el también español Johann Müller, Juanito, según se le llamaba, se acordarán ustedes, un tipo muy simpático, ganaría 3 nuevos oros, si bien los 3 le fueron retirados al detectársele eritropoyetina en la sangre. Al oro de Paquito se han de añadir 3 bronces, ganados por su hermana Blanca Fernández Ochoa, Regino Hernández Martín y Javier Fernández López. Balance final: 3 Fernández y 1 Hernández. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al físico belga François Englert, Nobel de Física 2013 por sus hallazgos sobre el botón de Higgs, que cumple 93. ¡Felicidades, maestro! Y al arquitecto español Rafael Manzano, especializado en la restauración de monumentos, entre los cuales algunos tan emblemáticos como Medina Azahara, la ciudad califal cordobesa, o la Catedral de Sevilla, que cumple 89. ¡Felicidades, maestro! Y a la gran actriz norteamericana Sally Field, que cumple 74. Al gran actor y director de cine Ethan Hawke, que cumple redondos 50. Y a nuestras guapas hoy la preciosa tenista serbia Ana Ivanovic, ganadora de Roland Garros, que cumple preciosos 38. Y la no menos bella actriz norteamericana Emma Stone, a quien han visto ustedes en la oscarizada La La Land, que cumple 37. La escuchamos en el tema de La La Land, Audition, The Fools Who Dream, Audición, los locos que sueñan. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She captured a feeling, sky with no ceiling, the sunset inside a frame. She lived in her liquor and died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key, to give us new colors to see. Who knows where it will lead us, and that's why they need us. So bring on the rebels, the ripples from pebbles, the painters and poets and plays. And here's to the fools who dream,
we make. I trace it all back to then. Her and the snow and the sun, smiling through it. She said she'd do it. Y celebra la Iglesia Católica a Ático, Sofía y Comasia, mártires, mártires, mártires. A Andrés, Emiliano, Esteban y Severo, obispos, obispos, obispos. A Ituto y Lauteno, abades, abades, abades. Y a Beatriz, Gala, Fulviano, a Querico, Guillermo, Cronan, Maulán, Binoco y Leonardo, confesores, confesores, confesores. You've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Muchas gracias, Luis, por habernos recordado, porque hoy no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas. Ah, y debo anunciarlo. Este lunes a las 6 de la tarde, en la Escuela de Minas, calle Río Rosas 21, podrán escuchar una interesantísima conferencia del profesor José Manuel Amaya. Supongo, si Dios quiere, que estaré ahí este lunes. Bueno, ahora mismo estoy dudando si es el lunes o el martes, porque el lunes es festivo en Madrid. Él me ha dicho el lunes, pero es posible que sea el martes. Si de todas formas tienen el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, pueden preguntar, y si no, en dialogosconlaciencia@radiomaria.es se lo confirmaremos. Muchas gracias a ustedes. Y aquí viene la sección del profesor José Manuel Amaya. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, me dirijo a ustedes desde este programa y en esta emisora con un gran honor. La semana pasada les estaba hablando, la semana pasada y incluso semanas anteriores, estábamos hablando de cómo se formó el Círculo de Viena y por qué se formó el llamado Círculo de Viena, que es justamente donde históricamente se considera que surge la llamada filosofía de la ciencia. Bien. Pero es que además se dio la fecha de 1922, sí, una fecha importante. Pero la verdadera fecha importante es cuando se firma el famoso documento programático en el que se dice para qué se forma o para qué sirve la filosofía de la ciencia. Bien, ese documento programático se basa, o sea, lo que se pretende con la filosofía de la ciencia es una descripción científica del mundo. Y ese documento programático se firma en 1929. Que es cuando ya empieza oficialmente a llamarse Círculo de Viena. Anteriormente se mezclaban los dos conceptos. El primer concepto que surgió, ya se explicó también, surgió
en 1907, en el que se reúnen 3 científicos, Hans Hahn, Otto Neurath y Philipp Frank. Eso lo dijimos la semana pasada. Y estos 3 científicos, los 2 primeros, el primero matemático, el segundo creo que también matemático, y Philipp Frank físico, concretamente, y se reúnen a partir de 1907 los martes. Qué curioso, ¿no? Hasta el día en que se reúnen, el martes. Los martes de 1907 se reúne este grupo que toma el nombre de Asociación Ernst-Mars. Ernst-Mars, como ya comentamos, desempeñaba la cátedra en la Universidad de Viena de Filosofía de las Ciencias Inductivas. Y fue uno de los que interpretó el progreso de esta reunión que desemboca en el llamado Círculo de Viena bajo la intención de descripción científica del mundo. Pero hay un porqué. ¿Por qué se forma esta reunión? ¿Por qué se forma este Consejo Científico para la descripción científica del mundo? Por las muchas transformaciones científicas que se han dado en un periodo relativamente, formalmente largo, por lo pronto todo el siglo XIX, pero empezó anteriormente, empezó en el siglo XVIII. ¿Y por qué empezó? Pues empezó, como ya comentamos también, por el invento de una máquina en el siglo XVIII, en 1760 y algo. Una máquina que no tuvo un solo inventor, tuvo varios inventores o varias propuestas. La máquina de vapor. La máquina de vapor, que fue inventada pues eso, a mediados del siglo XVIII, 1760 y tantos, que luego después, una vez inventada, es mejorada de una forma considerable, agregándole lo que se denominaba un regulador para su funcionamiento, regulador de bolas, que se llama el regulador de Watt. Regulador de Watt, que mecánicamente yo lo he explicado a los alumnos cuando daba las clases de mecánica. El regulador de Watt lo explicaba y es verdaderamente curioso. Es un regulador de bolas que según la velocidad de las bolas pues va abriendo válvulas para que salga el vapor y regular el funcionamiento de la máquina. Bueno, pues esta máquina, con todos los aditamentos que se le van agregando a medida que pasa el tiempo y mejoras, evidentemente, produce el paso del feudalismo al modernismo y, si queremos decir, al maquinismo y a una revolución social, y también da lugar a la aparición de una nueva ciencia,
que en el siglo XIX, en el año 1924, realiza un físico militar, hijo también de un científico importante y político, que es Sadi Carnot. Sadi Carnot, hijo de Lazare Carnot, que fue presidente de la Asamblea Francesa. Y que cuando se produjo la votación en la Asamblea para elegir al jefe, bueno, el director del social, se presentó Napoleón y entonces la Asamblea votó y salió un voto en contra. Y cuando salió un voto en contra, con la soberbia que tenía este político, inmediatamente preguntó: ¿hay un voto en contra? ¿Quién puede ser el que ha votado en contra? Y entonces uno de la asamblea le dijo: Sire, ha sido el voto de Carnot. Y entonces Napoleón no reaccionó furiosamente, ni mucho menos, al contrario. Dijo: si el voto en contra ha sido el de Carnot, entonces hay que tenerlo en cuenta. De modo que fíjense ustedes la influencia que tenía Lazare Carnot, el padre de Sadi Carnot, que fue el inventor del segundo principio de la termodinámica. Porque creo que ya lo hemos repetido aquí en varias ocasiones, la termodinámica fenomenológica, que hay otra termodinámica, que es la termodinámica estadística, que es donde entra la teoría cinética de gases y todo eso, ¿no? La termodinámica fenomenológica se fundamenta en 4 principios. El segundo fue el primero que se inventó por Sadi Carnot en 1824. El primero fue el segundo. El tercero fue ya en el siglo XX, que es que el cero absoluto es inaccesible, también fundamentado en el segundo principio. Y ya en el siglo XX, por los años 40, aparece un cuarto principio que se llama principio de cero y que salta por delante de los otros 3 y se coloca en primer lugar. De modo que la termodinámica tiene esa curiosa constitución, y es que los principios no coinciden cuando se inventan con la fecha correspondiente del fenómeno que describe. Y hasta aquí voy a terminar esta noche para seguir dirigiéndome a ustedes la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Estamos a punto de terminar el programa. Si quieren participar ahora en directo en el programa, pueden llamarnos al 91 005 94 19. Y en este impasse les invito a escuchar esta canción que nos ayudará a reflexionar, porque el amor que viene de Dios viene del corazón, no de la mente. A pesar de que la mente, con su lógica, evidentemente lo refuerza, porque es el amor que Dios envía al ser humano y que el hombre lo humaniza con su mente y su corazón. Y esta canción nos habla un poco
de todo ello. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren 1000 hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano. Preciosa canción. Tenemos ya que despedir este programa. Y tenemos una llamada que nos acaba de entrar hace nada. Buenas noches, creo que eres bienvenido de Vilaseca. Buenas noches. Pero no te oigo, a lo mejor tienes el micrófono silenciado o a lo mejor pasa algo de ese estilo. Y creo que te hemos dado paso correctamente y no se escucha. Algo pasará con el teléfono. Bueno, pues bienvenido. De todas formas, aunque por lo que sea no te estemos oyendo, pues despides tú este programa, que seguro que nos estás diciendo que hasta la semana que viene, si Dios quiere, que ahora viene el Catecismo de la Iglesia Católica y que gracias por haber compartido con nosotros estas 2 horas. Que no nos olviden, ni al bienvenido, ni a ninguno de los otros oyentes. Hay una oyente que le han operado de cataratas, recemos por ella. Hay oyentes que están con gripe, recemos por ellos. Y por muchos motivos, por familiares y amigos que necesitan oraciones, que les vienen muy bien las oraciones. Recemos los unos por los otros.
Gracias por haber compartido con nosotros estas horas y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Buenas noches a todos y hasta mañana, si Dios quiere. Y la semana que viene, si Radio María quiere, si Dios quiere y si ustedes quieren, aquí estaremos en Diálogos con la Ciencia una vez más. Y dentro de un año, si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren, programa 1000. Hablaremos de ello. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.